Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. El día de hoy les voy a hablar de una manera bastante resumida de la publicación del señor Alejandro González Martínez de 2017 titulada Repensar la intervención social con grupos, premisas y orientaciones para una práctica transformadora. Este es un artículo que trata principalmente de una recopilación de información que él considera de relevancia para el trabajo con grupos que generalmente se generó en el siglo XX. Así pues, iniciamos con la definición que el autor trabaja en el artículo, y es que él dice que los grupos sociales existen para promover el logro de objetivos terapéuticos o educativos en un conjunto de personas que coinciden en un interés, una necesidad o un daño. Y es que estos grupos en su mayoría existen para reintegrar, superar o formar personas a partir de sus experiencias previas. Entonces, eh, la intervención en grupo se ha planteado para ampliar las posibilidades de las acciones o acompañamientos terapéuticos y educativos individuales. Y es que hasta antes de 1900 era difícil o raro encontrar casos en donde se trabajara en grupo este tipo de padecimientos y se hacía principalmente de manera individual. Tras unas experiencias que les voy a describir a continuación, se dio cuenta que es una herramienta eficaz para la superación de dificultades y mejorar la vida en sociedad de las personas que han sufrido algún tipo de trauma. Y comenzamos con un pequeño recorrido y uno de los primeros autores que menciona el señor Alejandro es Geoff Pratt en 1905, que comenzó a dar clases colectivas a pacientes tuberculosos en Massachusetts. Y él consideró que estas personas respondían de mejor manera que los que trabajaban de manera individual y conseguía aliviar sus padecimientos psíquicos o psiquiátricos que estas personas tenían a partir de su condición de tuberculosis o padecientes de tuberculosis. Kurt Lewin en 1946 hace una primera representación científica con su instituto de investigación y describe los fenómenos grupales, la comprensión y el análisis de las interacciones que se generan dentro de estos grupos. Bion en 1948 comienza a trabajar con grupos de veteranos. Estas personas empezaron a responder de muy buena manera, ya que se veían rodeados de personas que podían comprender y habían experimentado situaciones muy similares a las que ellos habían vivido en condiciones de guerra, y eso les permitía mejorar y reintegrarse poco a poco a las condiciones de vida de normalidad o pacíficas, por decirlo de alguna manera. River en 1950 comenzó a hacer un constructo teórico sobre lo que él llama el grupo operativo. El grupo operativo se relaciona con situaciones en donde los integrantes del grupo tienen cada uno de ellos labores en el grupo y las desempeña de manera eficiente y que se vuelven interdependientes entre los integrantes. Ya yendo un poco más hacia la actualidad, tenemos que hay tres principales vertientes de los grupos, el trabajo de grupos hoy en día. El primero de ellos es el educacional, el cual característicamente trabaja principalmente con jóvenes que buscan formación en un tema. También tratan cosas como la superación de dificultades del periodo de juventud, la pubertad y demás. También se brinda guía emocional para estas personas y se promueve el desarrollo integral para que se integren de una mejor manera a la sociedad. Como ejemplos de esto podríamos mencionar la Young Men's Christian Association, mejor conocida como YMCA, y los movimientos de guías y scouts que podemos ver incluso acá en nuestro país. El siguiente grupo sería el grupo social, el que se desempeña principalmente en organizaciones comunales y se idean para ofrecer ayuda a los desfavorecidos. Generalmente estas personas trabajan con grupos de personas con bajos recursos o con situaciones de migración irregular,
Entonces, ellos brindan ayuda humanitaria para brindarles una mejor calidad de vida e insertarlos a las comunidades o a la sociedad. El siguiente grupo es el psicoterapéutico, que se aproxima más a lo que ya les describí, que se encuentran dirigidos a personas con padecimientos, ya sean físicos o psicológicos, y procuran la superación de experiencias traumáticas o condiciones que los estén afectando en ese momento, y brindan una guía emocional a partir del trabajo colectivo, en donde todos los integrantes del grupo procuran mejorar y tener una mejor condición de vida. Así pues, llegamos al punto en donde hay que saber cómo afrontar el trabajo con grupos, y este autor define 6 elementos principales. El primero de ellos es el encuadre del grupo, en donde se habla de que las personas que integran un grupo no deben tener únicamente un objetivo en común, sino que tienen que integrarse y relacionarse entre sí para que la interdependencia se desarrolle y ese grupo se sienta más unido y resulte beneficioso para los integrantes. El siguiente aspecto que tenemos que tomar en cuenta es la construcción de la matriz. Estos grupos de trabajo social se caracterizan por representar espacios seguros en donde las personas pueden expresarse sin temor a represalias o sin vergüenza a cualquier confesión que se haga. Entonces, se debe procurar construir una matriz sólida y segura para que las personas se desenvuelvan. Además, tenemos lo que es la tarea grupal. La tarea grupal, a mi parecer, se resume como esas acciones que deben realizar los integrantes del grupo por su cuenta, sin depender del facilitador, y que les permiten a ellos interrelacionarse y tomar roles que les permitan desarrollar confianza y mejorar sus condiciones, ya sea de padecimientos o psíquicas. Lo siguiente es la dependencia e interdependencia. Esto va muy relacionado a lo que acabo de mencionar, y es que se tiende a pensar cuando se forma un grupo que se depende del facilitador o de la persona en posición de liderazgo para que solucione los problemas. Y esto, el autor, el señor Alejandro, dice que no debe ser de esa manera, que el éxito de un grupo está en que cada uno de los integrantes tome su rol, se apropie de su actividad y contribuya al mejoramiento general del grupo. Lo siguiente que tenemos es el poder y pertenencia. Entonces, acá es similar. El poder, él menciona, al igual que la libertad, da miedo, confunde y se cree que es algo que deben tener los demás y no yo mismo. Pero él menciona que lo apropiado sería que cada integrante tome parte de ese poder, lo desarrolle y de esa manera beneficie al grupo. De modo que podemos continuar con la parte de roles. La forma y el funcionamiento, como les decía, los roles deben ser desempeñados por todos y cada uno de los miembros para que el grupo mejore. También acá volvemos a tocar el tema del rol operativo, el cual es dinámico. Eso quiere decir que si una persona adoptó el rol de líder el día de hoy, no necesariamente esa persona tiene que seguir siendo líder en todas las reuniones o en todos los momentos en que el grupo se congregue, sino que puede ir cambiando y al ser dinámico va a beneficiar al grupo. Por último, tenemos acá algunas consideraciones que van a mejorar la dinámica del grupo y que se deben considerar por parte del facilitador. Entre ellos tenemos la reflexión del entorno frente a las personas que se pretende acompañar. Debemos analizarlas y conocerlas. Además, se debe tener presente que se le va a cuestionar nuestras acciones orientadoras y de adoctrinamiento. Eso es algo normal. También debemos considerar que cada individuo es único y tiene sus propias particularidades, entonces se debe ser paciente. Debe haber una clarificación de las tareas y una indispensable promoción del diálogo igualitaria para cada uno de los miembros. Esto es en términos generales la lectura. Espero haber sido claro y nos vemos la próxima. Muchas gracias.